¿no? Tenemos agonistas alfa y agonistas beta. Dentro de los agonistas alfa 1 tenemos, por ejemplo, fenilefrina, epinefrina, sirasolina. Agonistas alfa 2, clonidina, guanfacina, guanfabens, son 3 fármacos principales. Agonistas beta 1, dobutamina, prenalterol. Agonistas beta 2, hay varios, ¿no? Lo hemos visto en asma: salbutamol, terobutalina, salmeterol, formoterol, ritodrina, que lo vamos a ver el día de hoy. Hay aquellos beta 1 y beta 2 al mismo tiempo, como la isoprenalina. Hay aquellos que son agonistas alfa y beta 1 al mismo tiempo, como adrenalina o noradrenalina. Entonces, cualquiera de ellos podrían haber colocado. En lo que corresponde a antagonistas beta adrenérgicos, bueno, vamos primero con los alfa para recordar. Alfa 1 tenemos prazosina, terazosina, que se usan en problemas prostáticos. Alfa 2, yoimbina, que no tiene un uso farmacológico actual. Alfa 1 y alfa 2 al mismo tiempo, tenemos dos que se usan para feocromocitoma, que lo habíamos mencionado en una sesión, como la fentolamina o la fenoxibenzamina. Dentro de los antagonistas beta tenemos beta 1, beta 1 con actividad simpático-mimética intrínseca con ACI, el acebutolol. Sin ACI tenemos varios: atenolol, bisoprolol, metoprolol, esmolol. Antagonista beta 2 realmente no tiene uso farmacológico, pero sí debemos conocerlo: uno solo, butoxamina. Beta 1 y beta 2 al mismo tiempo. Con ACI tenemos tres principales: alprenolol, pembutolol y oxprenolol. Sin ACI tenemos al menos cuatro: propanolol, timolol, sotalol y nadolol. Por último, los de tercera generación, que son antagonistas beta y alfa 1 al mismo tiempo. Tenemos los no selectivos, que afectan por igual a beta 1 y beta 2, como carvedilol o labetalol. Y tenemos los selectivos para alfa 1 y beta 1 al mismo tiempo, que son nebivolol en la cabeza o celiprolol, que también tenemos otro ejemplo. Entonces, cualquiera de ellos pudo ir en esa respuesta. Sus efectos, bueno, no recordemos que los agonistas beta 1 son inotrópicos positivos, incrementan la fuerza de contractilidad. Son cronotrópicos positivos, incrementan la velocidad de contracción cardíaca. Un efecto fisiológico sería la taquicardia. Aceleran la conducción a nivel del nódulo sinoauricular, incrementan la producción de humor acuoso, aumentan la secreción de renina, aumentan la secreción de ADH. Hay varios efectos ahí. En lo que corresponde a beta 2, tenemos como parte de los agonistas, ¿no? Sus efectos son básicamente vasodilatación arteriovenosa, broncodilatación, no nos olvidemos de eso, que se usa, relajación del músculo uterino, que lo vamos a ver hoy, ¿no? Relajación del músculo detrusor, relajación de los músculos intestinales, aumento a nivel metabólico de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, así como liberación de insulina también, ¿no? Entonces, eso hacen los agonistas, y por supuesto los antagonistas hacen todo lo opuesto. Menciona tres bloqueadores beta cardioselectivos. Acuérdense que cardioselectivos son aquellos con acción únicamente sobre beta 1, y tres no cardioselectivos. Los no cardioselectivos son aquellos que tienen efectos sobre beta 1 y beta 2 al mismo tiempo. Dentro de los no cardioselectivos o de primera generación, tenemos varios con actividad simpático-mimética intrínseca: alprenolol, pembutolol o oxprenolol. Y sin actividad simpático-mimética intrínseca: propanolol, timolol, sotalol y nadolol. Dentro de los cardioselectivos tenemos con actividad simpático-mimética intrínseca al acebutolol, y sin actividad simpático-mimética intrínseca a atenolol, bisoprolol, metoprolol y esmolol. Entonces, de ellos realmente no se les ha preguntado si tienen o no ACI, pero igual lo menciono.
y tenían que mencionar 3 de cada grupo y con eso era suficiente. Ahora vienen algunas preguntas de farmacología de la diabetes. Dice, ¿no? Menciona la clasificación según su farmacocinética de la insulina. Acá recordemos que tenemos insulinas de acción ultra rápida, como la insulina Lispro y la glulicina. Tenemos insulinas de acción rápida, la insulina regular OR, de acción normal o lenta, algunos lo consideran así, que sería la NPH o cristalina. Y tenemos las de acción prolongada, que sería la glargina y la detemir, ¿no? Esa es su clasificación farmacocinética, su mecanismo de acción. No nos olvidemos que insulina actúa sobre receptores tirosina sinasa, que luego de varios eventos de fosforilación lo que hacen básicamente es que las vesículas intracelulares que contienen GLUT4 se fusionen con la membrana. Y de esta manera, el transportador GLUT4 dependiente de insulina se fusiona, llega a la membrana plasmática y permite el ingreso de la glucosa del extracelular al intracelular, ¿no? Esa es su función. Su mecanismo de acción, bueno, es lo que acabamos de mencionar. Dentro de sus RAMs hay varias, no nos olvidemos la hipoglicemia, las alteraciones a nivel de potasio y equilibrio ácido-base también, ¿no? Entonces, y hay muchas más, por supuesto. Vamos a leer cada una de las respuestas y valorar qué tan oportuno fue lo que han colocado ahí. La 4 dice, ¿cuál es el fármaco? Si hay alguna duda, por favor, me interrumpen para poder aclararlo, ¿sí? La 4 dice, ¿cuál es el fármaco de primera línea en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2? Es la metformina, creo que todos sabemos eso. Su mecanismo de acción tiene vías bastante complejas, si es que lo hubieran graficado sería excelente, pero de forma general y como no se les pide que grafiquen, básicamente su mecanismo de acción tiene dos caminos, ¿no? El primero que es disminuir la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y lo segundo es sensibilizar la célula para que la insulina tenga un mejor efecto, ¿no? Entonces, disminuye la resistencia a la insulina. Dentro de sus RAMs, lo más común son las náuseas, los vómitos, ¿no? Las diarreas, efectos gastrointestinales son las más frecuentes. 5. Menciona una sulfoniluria, su farmacodinamia y su principal RAM. Las sulfonilurias, las más usadas, tenemos glibenclamida, glimepirida. Su farmacodinámica, recuerden que en la célula beta pancreática la sulfoniluria se une a su receptor, al receptor SUR-1, se une y esta interacción genera el cierre de un canal de potasio. El potasio se acumula en el intracelular, despolariza la célula por ser cargas positivas, y esta despolarización genera apertura de canales de calcio voltaje dependientes, y esta apertura genera que el calcio ingrese. Y como parte de los efectos fisiológicos del calcio, media la fusión de vesículas que contienen insulina y por ende se fusionan estas vesículas intracelulares con la membrana plasmática y la insulina es liberada hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, ese es su aspecto farmacodinámico, es un secretagogo, como deben recordar, y su principal RAM, y seguro la doctora ha hecho bastante énfasis en esto, pero es la hipoglicemia. El problema de los pacientes que toman, y por esto no se usa como primera línea, salvo en el sistema de salud peruano, que ya saben, opta por los fármacos más baratos y no por los ideales, pero es muy común que los pacientes acudan mareados o desmayados por efecto de la hipoglicemia, ¿no? Usualmente se suele tomar de 10 a 15 minutos antes de una comida, que suele ser el desayuno, y muchas veces pasa que los pacientes toman estas pastillitas, hacen alguna cosa, alguna actividad, se olvidan de desayunar o dejan que pase el tiempo y empiezan los síntomas de hipoglucemia. Entonces, esa es la RAM más frecuente y más importante.
La 6 dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la espironolactona y la furosemida en el equilibrio hidroelectrolítico? No nos olvidemos, la furosemida es un diurético de asa, como casi todos los diuréticos, eh, pierde potasio, ¿no? O sea, favorece la eliminación de potasio en las vías, en el fluido urinario, mientras que la espironolactona recibe el nombre de un diurético ahorrador de potasio, actúa por un mecanismo hasta cierto punto antagonista de aldosterona, pero el detalle aquí es que disminuye las pérdidas de potasio. Entonces, eso es el aspecto más importante a nivel del equilibrio hidroelectrolítico. 7. Menciona 3 grupos farmacológicos de primera línea para el tratamiento del HTA. Habíamos mencionado en la clase que hicimos presencial conmigo que tenemos básicamente 4 grupos que son de primera elección, ¿no? El escalón 1 era o un IECA, inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, o un ARA2, un antagonista del receptor de angiotensina 2. Ahí tienes 2 grupos que pudiste mencionar. ¿Qué otros 2 tenemos como primera línea? Un bloqueador de canal de calcio o calcio antagonista y o un diurético de diversos tipos, ¿no? De preferencia las tiazidas. Entonces, cualquiera de ellos, o mejor dicho, 3 de ellos son fármacos de primera línea para el tratamiento del HTA. Mecanismos de acción, bueno, los IECA ya saben que inhiben la enzima convertidora de angiotensina que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Los ARA2 son antagonistas competitivos del receptor de angiotensina 2. Y finalmente, bueno, los calcio antagonistas son bloqueadores de canales de calcio voltaje dependientes y los diuréticos, sobre todo las tiazidas, son inhibidores de la bomba de sodio cloruro. Entonces, esos son sus mecanismos. Bueno, podrían mencionar tal vez dónde actúan, sobre todo los diuréticos, y con eso es más que suficiente. ¿Qué más pide? Ya está. Pregunta 8. 2 fármacos útiles para el tratamiento de trastornos hipertensivos durante la gestación. Les habíamos mencionado también. El primero, la primera elección, es metildopa, que se puede usar en cualquiera de los 3 trimestres, ¿no? Y lo segundo, un fármaco que también se usa en trastornos hipertensivos de la gestación, es o son los calcioantagonistas, de preferencia el nifedipino, pero ese solamente se puede utilizar en segundo y tercer trimestre. Entonces, ahí también está la respuesta. 9. Dice, ¿qué grupo de fármacos antihipertensivos se consideran primera elección en pacientes con hipertensión arterial y antecedente de infarto de miocardio y o fibrilación auricular? A diferencia de pacientes hipertensos que no tengan estas comorbilidades. Habíamos dicho que pacientes hipertensos en general se usa esta primera línea que acabamos de mencionar. Eslabón 1, un IECA o un ARA2. Segundo eslabón, y casi siempre preferimos terapia combinada, que es un calcio antagonista o un diurético. Y el tercer eslabón es cualquiera de este segundo fármaco que no elegí. O sea, si mi segundo eslabón es un calcio antagonista, mi tercer eslabón es un diurético. Y si mi segundo eslabón es un diurético, mi tercer escalón es un calcio antagonista. A diferencia de eso, los beta bloqueadores son fármacos que se utilizan en algunas indicaciones muy puntuales, ¿no? Insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, fibrilación auricular o cualquiera de ellas asociadas a hipertensión. Entonces, la respuesta de la 9 son beta bloqueadores o antagonistas del receptor beta adrenérgico, como quieran mencionarlo. 10. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido acetilsalicílico, la heparina y la warfarina respecto a sus efectos en la coagulación sanguínea? Recuerden, ácido acetilsalicílico es un AINE, inhibidor irreversible de tanto COX-1 como COX-2. Este bloqueo de las enzimas ciclooxigenasas genera una disminución de tromboxanos y por ende es o evita o disminuye la probabilidad de que exista agregación plaquetaria. Por lo tanto, es un antiagregante plaquetario. Ahora, heparina y warfarina ya son anticoagulantes como tal.
que es muy distinto a antiagregante plaquetario. En el caso de la heparina, actúa a nivel de la antitrombina, la cual escinde y rompe la trombina y también actúa sobre el factor 10 de coagulación. Entonces, básicamente afecta a los factores de coagulación no dependientes de vitamina K, ¿no? Entonces, esa es la heparina. Otra peculiaridad es que se evalúa mediante el TTPA, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activada. Mientras que la warfarina es un inhibidor de la enzima vitamina K epóxido reductasa, la cual disminuye la concentración, la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿no? Entonces, otra peculiaridad es que los niveles y la anticoagulación por warfarina se evalúan mediante el TP, tiempo de protrombina, o su estandarización, que es el INR, ¿no? Entonces, ya les mencioné los mecanismos de acción de cada uno y sus efectos en la coagulación sanguínea. Muy bien. 11. ¿Por qué los síntomas extrapiramidales son un efecto adverso común en los antipsicóticos? ¿Por qué? Porque los antipsicóticos de alguna u otra manera antagonizan la neurotransmisión dopaminérgica, y acordémonos que la disminución de dopamina en algunas estructuras, sobre todo a nivel del mesencéfalo, genera síntomas extrapiramidales, ¿no? O parkinsonismo, en otras palabras que son lo mismo, ¿no? ¿Qué fármaco se puede utilizar para prevenir esto? Existe un medicamento que se llama el biperideno, que se utiliza para prevenir estos efectos cuando se da tratamiento con antipsicóticos y o como apoyo al tratamiento de Parkinson en antiparkinsonianos también. Diferencias farmacológicas entre fenitoína y fenobarbital. Bueno, ambos son anticonvulsivantes. Acuérdense que fenitoína tiene una acción a nivel de los canales de sodio, mientras que fenobarbital tiene su acción a nivel del receptor GABA, que básicamente son canales de cloruro, ¿no? Entonces, aquí hay diferencias ya de por sí farmacológicas a nivel de su mecanismo de acción. ¿Qué otras diferencias hay? Acuérdense que fenitoína también, además de ser un anticonvulsivante, se utiliza como antiarrítmico, mientras que fenobarbital, de hecho, es un hipnótico, un barbitúrico hipnótico, que tiene un segundo efecto como anticonvulsivante, ¿no? Y que podría tener otro uso también, que es la inducción enzimática en pacientes con, por ejemplo, hiperbilirrubinemia neonatal, ¿no? Entonces, y hay muchas más, por supuesto. Fenitoína no produce tanta somnolencia como fenobarbital. Fenobarbital es un barbitúrico, un derivado barbitúrico. Fenitoína es un derivado de difenilidantoínas, etcétera, 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 ¿no? Ahí pudieron explayarse también para poder tener un punto en esa respuesta. 13, bueno, ¿qué es el síndrome neuroléptico maligno? Ya lo habíamos mencionado. Es una reacción adversa, ¿no? Que se produce por el uso de neurolépticos. En algunos casos puede llegar a tener un efecto proporcional a su dosis, más no es dosis dependiente. La fisiopatología es incierta, tiene que ver, ya habíamos mencionado, ¿no? Con la transmisión y el incremento de dopamina en la hendidura sináptica. Los fármacos más relacionados son antipsicóticos típicos, como el haloperidol, por ejemplo. Hay varios, pueden mencionarlos. Acuérdense del cuadrito que pusimos en las diapositivas y que resaltamos algunos, como haloperidol, risperidona, ¿no? Y aspectos claves en su tratamiento, bueno, también lo hemos mencionado. ¿Qué más? 14. ¿Cuál es el mecanismo de la amiodarona? Bueno, la amiodarona es un antiarrítmico de clase 3, acuérdense de eso, es un bloqueador de canales de potasio, ¿no? Lo que hace básicamente es bloquea esos canales de potasio que están en la fase 3, en la fase de repolarización del potencial de acción cardíaco. Entonces, al disminuir el flujo de salida de potasio, la repolarización se alarga, se prolonga. Por lo tanto, el potencial de acción se prolonga y este es el mecanismo de su efecto antiarrítmico. ¿En qué casos está indicado?
en arritmias ventriculares como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, pero también en arritmias supraventriculares como la fibrilación auricular refractaria, como el flúter auricular o como la taquicardia paroxística supraventricular. Entonces tenían varias opciones ahí para poder colocar. Creo que con que hayan colocado un par o al menos 3 está bastante bien. 15. Dice, mencione 2 ejemplos de anticonvulsivantes con utilidad clínica para crisis de ausencia. Lo mencionamos en la clase también. No, primera elección para crisis de ausencia es etosuximida. Y segunda elección es el ácido valproico. Basándose en su mecanismo de acción, ¿por qué estos son efectivos en esta situación clínica? Acuérdense que a diferencia de los otros anticonvulsivantes, estos dos, que son útiles en crisis de ausencia, también actúan a nivel de los canales de calcio tipo T. Y acuérdense, les dije, la T de tálamo, ¿no? Esta neurotransmisión que afecta mediante las despolarizaciones neuronales a nivel del tálamo son las que son características de la crisis de ausencia, mientras que otros tipos de convulsiones solamente afectan la corteza o algunas regiones de ella. Entonces, al bloquear la conducción mediada por canales de calcio tipo T, sobre todo a nivel del tálamo, es que permiten ser útiles frente a estas crisis de ausencia. 16 dice, mencione 2 fármacos que son útiles para el manejo de la HTA secundaria feocromocitoma. Lo mencionamos también, son bloqueadores alfa. Tenemos 2, sobre todo los 2 principales que se usan para esto, ¿no? Fenoxibenzamina o fentolamina. 17. ¿Cuál es la diferencia entre el propanolol, atenolol y nebivolol? Explique. El propranolol es los 3 son beta bloqueadores primero, ¿no? El propanolol es un beta bloqueador no selectivo, o sea que tiene efecto, actividad sobre beta 1 y beta 2 simultáneo, de primera generación. El atenolol es un beta bloqueador selectivo que tiene efecto únicamente sobre el receptor beta 1 y es de segunda generación. Mientras que el nebivolol es un bloqueador de tercera generación, cardioselectivo y además con actividad alfa 1, ¿no? Entonces, estas son las diferencias. Tiene efecto sobre el receptor alfa 1 y beta. 18. ¿Es adecuado administrar en un simultáneo en un paciente atenolol y verapamilo? Habíamos dicho que no. Mezclar un beta bloqueador con un calcio antagonista no dihidropiridínico está totalmente contraindicado. Entonces, esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque ambos tienen efecto directo sobre, digamos, el cronotropismo, ¿no? Entonces, la combinación de ellos pueden generar bradiarritmias y o parada cardíaca. Entonces, ese es el motivo. Y la 19 dice, ¿cuál es la diferencia farmacológica entre nifedipino y diltiazem? No nos olvidemos que nifedipino es un beta bloqueador, perdón, es un calcio antagonista dihidropiridínico. Clínicamente esto se traduce en un efecto mayor o preferente sobre la presión arterial por generar vasodilatación, mientras diltiazem es un calcio antagonista no dihidropiridínico. Y clínicamente esto se traduce por efecto, el primero, efecto en canales de calcio voltaje dependientes, y el segundo, efecto en canales de calcio tipo T, que básicamente son aquellos que se encuentran a nivel del marcapasos cardíaco, del potencial de acción en el nodo sinusal. Entonces, de esta manera, diltiazem, más que un efecto sobre la presión arterial, tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca y se usan como antiarrítmicos. El primer grupo, los no dihidropiridínicos, se usan sobre la presión, y el segundo grupo, los dihidropiridínicos, sobre arritmias, ¿ya? Sobre la frecuencia cardíaca. Listo.
Bloque 2 dice, al personal de enfermería le interconsulta por un niño de 4 meses de edad, pesa 6 kilos, con diagnóstico de anemia para inicio de tratamiento. Usted sabe que la dosis de hierro elemental es de 3 miligramos por kilo por día para tratamiento. Entonces, 3 miligramos por kilo por día y pesa 6 kilos. 6 por 3 es 18, ¿no? Necesita 18 miligramos por día de hierro elemental. Muy bien. Usted indica en el primer mes sulfato ferroso en gotas. Te dice que las gotas tienen 25 miligramos de hierro por cada mililitro y que un mililitro equivale a 20 gotas. Entonces, hasta aquí habíamos visto que el paciente necesitaba por día 18 miligramos y tenemos que 20 gotas equivalen a 25 miligramos. Entonces, por 20 entre 25, y eso me sale a 14 gotas en este primer caso. 14 gotas diarias. Ahora dice que el frasco viene por 30 mililitros, eso equivale a 600 gotas. Yo necesito 14 gotas diarias por un mes, es 14 por 30, son 420 gotas, entonces me basta con indicar un solo frasco. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dosis que le corresponde al paciente de sulfato ferroso? Dosis en número de gotas, 14 gotas diarias. El tratamiento de anemia es diario con evaluaciones cada 30 días. Considerando estos, ¿cuántos frascos de sulfato ferroso debe indicar? Un solo frasco que contiene 600 gotas. ¿Por qué? Porque el tratamiento para el mes son 420 gotas en total. Ahora me piden la segunda parte, ¿no? Dice, sin embargo, en el segundo mes de tratamiento, la paciente refiere que ya no le va a dar gotas a su niño porque lo estriñe mucho. Esta es una situación que pasa todos los días en pacientes que estás tratando con sulfato, ¿no? Usted opta por concientizar a la madre sobre la importancia del tratamiento y cambiar el mismo por gotas de hierro polimaltosado, 50 miligramos por mililitro, y cada mililitro tiene 20 gotas. Entonces necesitaba 18 miligramos, ¿no? Y ahora 20 gotas, que es un mililitro, tienen 50 miligramos de hierro. Entonces será 18 por 20 entre 50, son 7 gotas o 7.2 gotas. ¿Ok? Muy bien. Preguntas ¿cuál es la dosis que le corresponde al paciente de hierro polimaltosado? Son 7 gotas por día. La misma pregunta en la D. No, la idea es la siguiente. 7 gotas por día en un mes son 210 gotas. Y el frasco tiene 20 mililitros, o sea, 400 gotas, ¿no? 20 por 20. Por lo tanto, es suficiente con un solo frasco para todo el mes. Y la E dice, menciona diferencias a nivel farmacoterapéutico entre el sulfato ferroso y el hierro polimaltosado. Bueno, a nivel de absorción, el hierro polimaltosado es superior, ¿no? Se absorbe mejor en más porcentaje que el sulfato. A nivel de reacciones adversas, el sulfato ferroso tiene mayores reacciones, principalmente gastrointestinales, distensión abdominal, dispepsia, estreñimiento, náuseas o vómitos, sabor metálico, etcétera, etcétera. Mientras que el hierro polimaltosado no tiene ninguna de estas reacciones. Por ende, la adherencia terapéutica es mejor con hierro polimaltosado que con sulfato ferroso. ¿Cuál es la diferencia? Que económicamente el hierro polimaltosado es más caro, ¿no? Por eso que en casi todos nuestros establecimientos tenemos un montón de sulfato ferroso, pero tenemos poquísimo hierro polimaltosado. Listo. Paciente con diagnóstico de hipertensión arterial ha estado recibiendo captopril, 25 miligramos cada 12 horas en su centro de atención primaria. A la evaluación clínica tiene presión arterial de 165/90, clasificado como HTA grado 2, es obeso, IMC de 31, y presenta niveles de colesterol de 350 miligramos por decilitro. Hasta aquí, bueno, tenemos un HTA de grado 2 que ya de por sí me cataloga al paciente como un riesgo moderado, obesidad, que es también un indicador de riesgo moderado, y colesterol mayor a 300 se considera como riesgo moderado, perdón, como riesgo alto.
Se considera que este paciente tiene riesgo cardiovascular alto. Ahí está, ¿no? El motivo es el colesterol. Se opta por cambiar el tratamiento previo por losartán 50 miligramos cada 12 horas por 30 días. O sea, le cambiaste el captopril solamente por losartán. Pregunta A. Perdón. ¿En este paciente es adecuada la monoterapia, o sea, darle un solo medicamento fundamental? La respuesta es no. ¿Cuándo es adecuada la monoterapia? Acuérdense, en pacientes con hipertensión de grado 1 y con un riesgo bajo. En todo paciente con hipertensión de grado 2 o al menos con riesgo cardiovascular moderado, alto o muy alto, la indicación es terapia combinada con 2 fármacos desde el inicio. Entonces, no es adecuada la monoterapia. B. ¿Considera usted que es necesario agregar un segundo fármaco en el nuevo esquema terapéutico? Sí, por supuesto. ¿Qué fármaco agregaría? Puedo elegir 2 opciones, porque ya tengo el losartán, que es un ARA2, entonces puedo elegir un calcio antagonista como el nifedipino, por ejemplo, o como el amlodipino, o puedo elegir un diurético de preferencia, de primera elección, las tiazidas, como la hidroclorotiazida, por ejemplo. Entonces, cualquiera de ellos es una respuesta correcta. C. Mencione parámetros farmacocinéticos de captopril y losartán. Acuérdense, captopril, tiempo de vida media de 2 a 4 horas, losartán, tiempo de vida media 12 horas. ¿Le parece adecuado el régimen de dosificación de ambos fármacos? En el primero de los casos, no, captopril, porque inicialmente se le estaba dando una tableta, 25 miligramos, cada 12 horas. Ahora, el tema es que su tiempo de vida media es cortísimo y por lo tanto va a haber periodos del día en el cual el paciente prácticamente no tenga fármaco en la sangre y su presión no va a estar controlada. En el caso de losartán sí es correcto. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media es de 12 horas. Entonces, si se está dando las dosis 2 veces al día, pues es aceptable, ¿no? El uso de este esquema terapéutico. Y bueno, ese es el fundamento según lo propuesto en el caso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de captopril? Captopril es un IECA, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ya hablamos de eso hace un momento. Losartán es un ARA2, un antagonista del receptor de angiotensina 2. ¿Sería adecuado al paciente administrar captopril y losartán en simultáneo? No. Acuérdense que están contraindicados la asociación de un IECA y un ARA2. Es solamente uno de ellos. O bien le doy un IECA o bien le doy un ARA2. Y ya para finalizar, el bloque 3, paciente varón de 64 años con antecedente de hipertensión más fibrilación auricular, actualmente en tratamiento con digoxina, la dosis está ahí, losartán de igual manera, warfarina de igual manera y bisoprolol de igual manera. Actualmente se encuentra con EDA acuosa, con una diarrea de 3 días, continúa con su tratamiento médico de base, lo que hemos visto hace un momento. Tiene aproximadamente de 5 a 7 deposiciones por día, no mejora y presenta alteraciones visuales. Acude a emergencia, le toman un EKG y hallan el signo de la cubeta digitálica. Ya de por sí, la doctora ahí les regaló una respuesta, ¿no? Signo de la cubeta digitálica. ¿Qué fármaco crees que haya sido el responsable de estos síntomas? Digoxina, pues, ¿no? El único digitálico de estos fármacos. Tienes digoxina, un digitálico, losartán, un ARA2, warfarina, un anticoagulante y bisoprolol, un beta bloqueador. Entonces, el único digitálico ahí es digoxina. ¿Explica el mecanismo de acción de dicho fármaco? Bueno, eso ya lo conocen, bloquea la bomba de sodio-potasio, genera inotropismo positivo y todo ese tema. ¿Qué condiciones te predisponen a una intoxicación digitálica? Primero es la edad, ¿no? El ser, bueno, no es tan mayor el señor, pero de hecho una edad mayor a 70 años ya de por sí es un factor de riesgo. Acuérdense que la digoxina tiene un 20, de 100 moléculas de digoxina, 20 se metabolizan en el hígado y 80 se eliminan de forma inalterada en el riñón. Y acuérdense que la función renal a partir de los 50-60 años en adelante
va disminuyendo directamente con la edad por temas de envejecimiento. Entonces, esa disminución de la función renal es lo que condiciona que los adultos mayores sean más sensibles a una intoxicación por un digitálico. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el factor más importante aquí? La deshidratación, ¿no? La deshidratación, sea por náuseas, vómitos, fiebres o diarreas, lo que genera es una disminución de líquido, por lo tanto, un aumento de la concentración de digoxina, ¿no? Asimismo, un cuadro de deshidratación genera una IRA, una insuficiencia renal aguda prerrenal, lo cual, en consecuencia, te genera una disminución de la eliminación de digoxina. O sea, encima suceden dos cosas. El fármaco se concentra porque se pierde agua y además de concentrarse no se elimina adecuadamente, ¿no? Por lo tanto se acumula y sucede la intoxicación. ¿Qué fármaco suspenderías en dicho paciente y por qué? Digoxina sería el que tendrías que suspender, ¿no? Algunos pudieran colocar tal vez digoxina y bisoprolol. ¿Qué te dicen las guías de manejo, no? Te dicen que se suspenden todos los antiarrítmicos, aunque bisoprolol como beta bloqueador más tiene un efecto antihipertensivo que antiarrítmico, pero si suspendes algo, nadie se va a hacer roche. Entonces, o puede ser digoxina solita o bisoprolol junto con digoxina, ¿ok? El hecho de por qué, ¿no? Para disminuir el aporte, por supuesto, y para evitar que se generen arritmias en mayor grado, sobre todo bradiarritmias. ¿Y en qué casos está contraindicado la digoxina? Aquí hay algunas contraindicaciones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en bloqueo auriculoventricular está contraindicado, en bradicardia sinusal está contraindicado, en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular está contraindicado y en síndrome de Wolff-Parkinson-White está contraindicado. Entonces, pudiese poner un par de ellos y yo creo que era suficiente para tener la respuesta correcta. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Bien, en ese caso entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Listo. Empecemos entonces. La sesión de hoy, parte 1, porque a pedido de la doctora Carolina, ella va a hacer la parte 2, que es el tema de fármacos gastrointestinales. Pero la parte 1 es fármacos que actúan a nivel de la contracción uterina, o bien estimulándola o bien inhibiéndola. Y tenemos aquí a los oxitóxicos, que son aquellos. De hecho, esta es una denominación antigua, ¿no? Actualmente se les denomina uteroestimulantes o uterotónicos, pero antes se les denominaba oxitóxicos por el hecho de tener efectos similares a la oxitocina, que aquí es el fármaco, digamos, el más representativo, ¿no? Y tocolíticos se le denomina así por la tocólisis, que básicamente es cuando una gestante, antes de tiempo, el útero empieza a irritarse, a contraerse. La tocólisis justamente es disminuir, parar, eliminar estas contracciones, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre, aunque actualmente se le denomina útero inhibidores. Entonces, hay que tener ojo con eso. La fisiología de la contracción uterina no es nada del otro mundo, de hecho, ¿no? Y es bastante simple y en función a este esquema se resume todo lo que vamos a ver el día de hoy. Y hay algunos aspectos, ¿no? Tenemos, como ustedes saben, que para la contracción, básicamente, como casi en otras células musculares también, se necesita que la actina y la miosina interactúen, ¿no?
Y para que la actina y la miosina interactúen es importantísimo el ATP. El ATP degradado hacia ADP, que permite la contracción, porque acuérdense que el ATP en sí se asocia a la relajación, ¿no? Pero tiene que haber este sustrato para que se degrade en ADP y permita la contracción mediante la interacción de moléculas de miosina y actina. Ahora, por otro lado, esta cadena de miosina, sobre todo las cadenas ligeras, tienen que ser fosforiladas. Y acuérdense de las cinasas de cadenas ligeras de miosinas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Mediante nuevamente una molécula de ATP, se le extrae un fosfato, se fosforila la cadena ligera de miosina y acá nos queda únicamente ADP. Ahora, ¿qué otro factor es necesario para la contracción? El calcio, por obvias razones, ¿no? Por interactuar con la tropomiosina. Acuérdense de toda su fisiología de la contracción muscular. Lo mismo tiene que ver aquí, ¿no? Hay muchas vías que finalmente lo que hacen es esto, es afectar o bien la fosforilación de las cadenas ligeras o bien la concentración de calcio, asumiendo que el ATP siempre va a estar ahí. Tenemos aquí, por ejemplo, algún agonista que lo que hace es apertura a canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, al aperturar canales de calcio, el calcio ingresa del extra al intracelular y por supuesto se acumula, ¿no? ¿Para qué nos sirve el calcio dentro de la célula? Para muchas cosas, ¿no? Finalmente, para la interacción actina-miosina mediante su conjugación con la tropomiosina, no nos olvidemos de eso, pero también el calcio se une a una proteína que es la calmodulina, la cual en unión a calcio lo que hace es activa la cinasa de cadenas ligeras de miosina. También acuérdense que el calcio no solamente ingresa del extra al intracelular, sino está almacenado en el retículo endoplásmico liso, que en células musculares se llama retículo sarcoplásmico. Entonces, aquí está almacenado y mediante señalización celular se libera también. ¿Ok? Se libera también. Ahora, ¿qué mecanismos generan que el calcio entre del extra al intra o salga del retículo endoplásmico hacia el citosol? Finalmente nos interesa que el calcio esté en el citosol. Tenemos canales de calcio, voltaje dependientes, los VOC, aquí está, y tenemos otro tipo de canales de calcio que son los receptores dependientes, los ROC. O sea, existen algunas moléculas que interactúan con este receptor y permiten la entrada de calcio, mientras que existen otros canales que dependen de voltaje y solo así dejan entrar al calcio. Tenemos otra tercera vía también, que es mediante un receptor que genera la vía de la fosfolipasa C. Acuérdense que la fosfolipasa C lo que hace es escinde el difosfato de inositol en inositol trifosfato, IP3, y por aquí no está, pero en diacilglicerol. Este diacilglicerol tiene otras señalizaciones, pero lo que nos interesa es el trifosfato de inositol, que lo que hace es estimula la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico. Ahora, nuevamente repito, este calcio a nivel del citosol interactúa con calmodulina, los cuales estimulan que se active la cinasa de cadenas ligeras de miosina. ¿Okay? Hasta aquí nos vamos a quedar. Ahora, existen otras vías de señalización celular que lo que hacen es generan mayor actividad del sistema de adenilato ciclasa o del sistema de guanilato ciclasa, produciendo AMP cíclico o GMP cíclico. Ambas, independientemente de cuál de ellas sea, hacen todo el efecto contrario a calcio-calmodulina, y lo que hacen es inactivan la cinasa de cadenas ligeras de miosina. O sea, el calcio con calmodulina activan la cinasa de cadenas ligeras y el AMP cíclico o el GMP cíclico inhiben. ¿Qué es lo que nos interesa para que exista contracción muscular? Que la cinasa de cadenas ligeras de miosina esté activa. ¿Para qué? Para que fosforile a las cadenas ligeras de miosina y ya fosforiladas, estas cadenas
ligeras de miosina pueden interactuar con la actina, con intermedio e intervención de calcio también, y la interacción actina-miosina se traduce en una contracción muscular. Entonces, todo eso es lo que está sucediendo ahí, y en función a eso vamos a ver los fármacos que tenemos que evaluar el día de hoy. Esto es lo mismo, solamente nos detalla un poquito más la señalización. Y aquí también es un esquema similar en la cual ya nos indica algunas sustancias que es importante que recordemos, ¿no? Cuando veamos oxitocina, la oxitocina necesita que existan receptores en la célula muscular del útero para que pueda interactuar. Pero esto no se expresa en toda la gestación. De hecho, inicia en el segundo trimestre, entre la semana 13 y 20. Entonces, ¿qué hormona es la que permite que se incrementen los receptores para oxitocina? Son los estrógenos, por ejemplo, ¿no? A mayor cantidad de estrógenos, lo que genera es una mayor síntesis de receptores de oxitocina y por lo tanto una mayor cantidad de receptores de oxitocina que se ubiquen a nivel de la membrana plasmática de la célula muscular. Ahora, por ejemplo, ¿no? Las prostaglandinas como tal tienen un efecto directo en estimular, inducir la contracción muscular, ¿no? Por otro lado, la hormona progesterona, que se produce sobre todo en la segunda mitad de la gestación, sensibiliza a las células musculares a los efectos de los oxitóxicos, o mejor dicho, haciendo que sean más sensibles a una contracción uterina. Y así existen muchas más, ¿no? Y como vemos, incluso hasta el surfactante fetal ingresa en la ecuación y permite ciertas cositas, ¿no? Todo esto es una señalización compleja, tanto a nivel materno como fetal, que finalmente adecúa al útero en la segunda mitad de la gestación a ser o a tener mayor propensión a ser contráctil. Y otro aspecto importantísimo, y miren acá, para ya no perder la idea y pasar a ver los fármacos, es que las prostaglandinas tienen un efecto directo sobre el cuello uterino, permitiendo la maduración cervical, que es importante para iniciar el trabajo de parto. Dentro de los oxitóxicos o los uterotónicos, como les había mencionado, tenemos tres grupos importantes: la oxitocina y sus análogos, las prostaglandinas y sus análogos, y los alcaloides del cornezuelo de centeno. La oxitocina, primero, es la hormona natural, ¿ok? Sintetizada sintetizada en el hipotálamo y liberada en la neurohipófisis, que se libera como parte del proceso de parto, de trabajo de parto normal, y que estimula las contracciones uterinas. Ahora, hemos creado o sintetizado la misma hormona, ¿sí? Se hizo en el 53, y lo que hace básicamente es la misma hormona sintética de la cual disponemos como fármaco, ¿no? Ahora, no olvidemos que la oxitocina estructuralmente es similar a la otra hormona que también se libera en la neurohipófisis, que es la antidiurética, y que podría tener algunos efectos vasopresores y de reabsorción de agua también, ¿ok? No nos olvidemos eso a la hora de sus efectos adversos. La oxitocina como tal viene en presentación parenteral en ampollas, puede administrarse intramuscular o endovenosa. Lo más común es que lo administremos de forma endovenosa, y en este caso tiene un tiempo de efecto de 3 minutos. O sea, lo administras y casi inmediatamente inicia su efecto. Y su tiempo de vida media es en promedio 6 minutos. ¿Esto qué significa? Que cuando lo infundes de forma endovenosa, la infusión tiene que ser continua. O sea, no es que le doy un bolito de oxitocina y listo, ¿no? Sino diluyo la oxitocina en el cloruro y esto lo voy pasando lentamente. ¿Para qué? Para mantener el efecto, porque su efecto es cortito, 5 o 6 minutos y se acabó el efecto.
¿Ok? Ahora, ¿existe algunas indicaciones para administrarlo intramuscular? Sí. En estos casos, su tiempo de vida media promedio es de 1 hora, ¿no? Su duración de efecto promedio es de 1 hora. Se metaboliza por la oxitocinasa a nivel de plasma y de placenta y no se utiliza por vía oral, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se administra por vía oral la oxitocina, una enzima que es la quimiotripsina, segregada en los jugos pancreáticos, degradan esta y no se absorbe, ¿no? Entonces no tiene sentido poder hacerlo de esta manera. Su mecanismo de acción es mediante receptores, como lo habíamos mencionado. Básicamente tiene 3 efectos esta interacción a receptores. Lo primero es que estimula la liberación de calcio del retículo endoplásmico liso. Lo segundo es que abre canales de calcio, pero canales de calcio mediados por receptores. Estamos aquí nuevamente, ¿no? Primer efecto, libera calcio del retículo endoplásmico, de la oxitocina. Segundo efecto, aquí, ¿no? Permite la entrada de calcio en canales mediados por receptor, ¿ok? Y el tercer efecto, estimula la ciclooxigenasa 2, o sea, estimula directamente la ciclooxigenasa, permitiendo que se generen prostaglandinas como parte de, como parte de mediadores creados por el propio cuerpo, ¿no? Y estas prostaglandinas naturales ayudan a la maduración cervical y al mismo tiempo tienen un efecto directo sobre las contracciones uterinas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos receptores de oxitocina, que son canales de calcio, lo que hacen básicamente es que no están presentes desde el inicio de la gestación, sino como les mencioné, empiezan a aparecer en la semana 13 y digamos que recién tienen efectividad a partir de la semana 20. Y esta producción de receptores es estimulada por los estrógenos. Ahora, este efecto es importante porque si yo o si la intención es inducir la salida del producto mediante la contracción uterina, como se hace en algunas clases de aborto, no tiene sentido que use oxitocina, porque en el primer trimestre de gestación, hasta la semana 13-14, no hay receptores de oxitocina. Entonces, si yo le administro oxitocina, no voy a generar ningún tipo de contracción por ausencia de receptores. ¿Okay? Entonces, esto es importante. Indicaciones hay muchas, ¿no? Se utiliza como parte del desestresante, del OCT, como parte de la inducción y estimulación del trabajo de parto. Se utiliza también como apoyo al alumbramiento dirigido para que se puedan eliminar más fácilmente la placenta. Y se utiliza también en condiciones patológicas para prevenir o tratar la hemorragia postparto debido a atonía uterina. Ahora, existe una presentación de oxitocina en spray nasal, ¿no? Y esto se utiliza, ya saben, el segundo efecto de la oxitocina es permitir la eyección de leche. Entonces, esto se usa, por ejemplo, en mujeres durante la lactancia para estimular la eyección de leche. Sin embargo, el uso está restringido a partir de 1 semana después del parto. O sea, antes de eso no se podría ni se debería utilizar, por razones de seguridad. Las reacciones adversas principalmente es que el útero se contraiga de forma más intensa y prolongada que lo normal, y a eso le llamamos hipertonía uterina, ¿no? Podría haber algún tipo de arritmia, sobre todo si combinamos o el fármaco interactúa con anestesia epidural. Se ha visto, se ha reportado casos, y por su efecto análogo a la hormona antidiurética, acordémonos que puede haber pequeños episodios de hipertensión o puede haber también hiponatremia con retención de sodio, no con retención de fluidos. Ahora, a nivel fetal, acuérdense que la contracción de la musculatura uterina lo que hace es bloquea temporalmente
las arterias que atraviesan el miometrio y que dan flujo sanguíneo al feto. Entonces, podría haber hipoxia fetal por hipoperfusión, ¿no? Y también incrementa el riesgo de hemorragia retiniana, por ejemplo, en el feto, o de hiperbilirrubinemia. Los mecanismos todavía desconocidos, ¿no? Pero hay más riesgo de ictericia fetal neonatal por el uso de oxitocina. Ahora, tenemos un análogo de acción prolongada que es la carbetocina. La carbetocina es un análogo de oxitocina que se utiliza de igual manera intramuscular o endovenoso, pero aquí la diferencia es que, como les mencioné, oxitocina tiene un tiempo de vida media cortísimo, 5 o 6 minutos, y por lo tanto tú necesitas estar infundiendo, administrando de forma continua la oxitocina. En cambio, la carbetocina no, es un análogo de acción prolongada y se utiliza en dosis única. Su inicio de acción es a los 2 minutos de administrar por vía endovenosa y su duración de efecto es de 1 a 2 horas. Entonces, se utiliza únicamente en dosis única por ese motivo, ¿no? Ahora, a diferencia de la oxitocina que tiene varios usos bien definidos, en cambio la carbetocina solamente se utiliza en una condición especial y es para prevenir la atonía uterina en una paciente post-cesareada, o sea, en un parto que haya sido realizado por cesárea. Sí tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, no existe forma de administrar carbetocina o no está contraindicado mientras que el feto todavía esté dentro del útero, a diferencia de oxitocina que sí podemos administrarlo cuando el feto todavía está dentro para inducir el trabajo de parto. Este caso no, ¿no? La carbetocina sí o sí para administrarla tiene que ya haber salido el feto. Ahora, hay que tener precaución y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática o renal y en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo como la preeclampsia o la eclampsia también. Pasamos ahora a otro grupo farmacológico, que son los análogos de prostaglandinas, ¿no? Y recordemos nuevamente los mecanismos de acción de las prostaglandinas a nivel de la contracción uterina. Ahora, tenemos básicamente dos análogos que se utilizan, que es el misoprostol, que es análogo de la prostaglandina E1, y la dinoprostona, que es un análogo de la prostaglandina E2. ¿Okay? Misoprostol es un fármaco sumamente conocido y utilizado, muchas veces mal utilizado para inducir abortos. A diferencia de la oxitocina, que sus receptores, ¿no? Recién empiezan a producirse en la semana 13 y que recién son efectivos en la semana 20, no. En el caso de las prostaglandinas sintéticas pueden inducir maduración cervical y contracción muscular desde el inicio de la gestación, ¿no? Entonces, ojo con eso. Ahora, el misoprostol es un análogo semisintético, ¿no? De la prostaglandina E1. Su uso, para qué fue creado y para qué está indicado actualmente es para el tratamiento de gastritis o úlcera, sobre todo úlcera gástrica, secundaria al uso constante de AINES. Sin embargo, lo crearon para eso, pero se dieron cuenta que inducía contracciones uterinas y este efecto colateral pasó a ser una indicación de su uso. Farmacocinéticamente se absorbe bien por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 80%, sufre metabolismo de primer paso y de hecho esto es necesario porque el misoprostol se transforma a un metabolito activo llamado el ácido misoprostólico y su efecto es dosis dependiente hasta un techo. O sea, a mayor cantidad de dosis, más potencia de efecto hasta alcanzar los 400 microgramos. Después de eso, si tú le subes la dosis, la potencia del efecto sigue siendo el mismo. Entonces, ojo con esto a la hora de administrar misoprostol. Su mecanismo de acción, bueno, habíamos dicho que las prostaglandinas hacen dos cosas, ¿no? Inducen
o estimulan la contracción del músculo uterino, por un lado, y por otro lado, generan mayor maduración cervical, ¿no? ¿Por qué? Porque reestructuran, generan cambios en la matriz de colágeno extracelular. Ahora, ¿para qué se usa el misoprostol? Bueno, úlceras pépticas, habíamos mencionado esto, ¿no? Pero secundarias al uso de AINES. Una indicación curiosa es que se asocia el misoprostol a otros fármacos para prevenir que un paciente con trasplante renal sufra rechazo de trasplante. Y bueno, el tercero, que como les mencioné, originalmente fue un efecto secundario, pero de ahí pasó a ser una indicación, es la culminación de la gestación, ¿no? Que usualmente, en la mayoría de casos, no suele ser ni ético ni legal, salvo que la vida de la madre corra riesgo, por supuesto. Interactúa con antiácidos, ¿no? Si yo utilizo antiácidos que contienen magnesio, pues la interacción lo que produce son cuadros de diarrea persistentes, interactúa con ciclosporina, siendo nefrotóxicos, y con oxitocina, teniendo un efecto aditivo y pudiendo generar hipertonía del útero. Las reacciones adversas más frecuentes de misoprostol es la diarrea. 4 de cada 10 pacientes tienen diarrea, es el efecto más frecuente. Sin embargo, los efectos más graves son, por ejemplo, la acidosis metabólica, ¿no? Que es un efecto raro pero grave. Otro tipo de efectos, pues se ha visto calambres o cólicos uterinos y puede llegar incluso a generar ruptura uterina en aquellos úteros que han sido previamente operados y que tienen alguna cicatriz, por ejemplo, por alguna cesárea u otra intervención, ¿no? Esas contracciones podrían llegar a generar que el útero se rompa. Muy bien. Algo que me estaba olvidando también. Se ha asociado, no se conoce el por qué, pero se han visto reportes que en gestantes que intentaron abortar con misoprostol y que no lo lograron, estos fetos, estos bebés cuando nacen, pueden tener algunas malformaciones congénitas, ¿no? Las 3 más reportadas son el síndrome de Mobius, la hidrocefalia y la extrofia vesical. Entonces, ojo con ese dato que también es algo curioso. El otro es dinoprostona, como les había mencionado, un análogo de prostaglandina E2. Básicamente se utiliza más en el segundo trimestre y se utiliza en casos en los que el feto haya muerto ya previamente y para evacuar el útero. O, por ejemplo, en otros casos como embarazos molares, como mola hidatiforme, que tienen que evacuar de forma más intensa el útero. No. Tiene uso bastante restringido realmente, ¿no? Las reacciones adversas más comunes son las náuseas y los vómitos, a diferencia de misoprostol, que es la diarrea, no olvidemos eso. Pero con misoprostol también se ve, pero más con dinoprostona, cuadros de fiebre, por justamente estas prostaglandinas que ustedes saben que afectan a nivel hipotalámico el centro regulador de la temperatura, y podría verse broncoespasmo también, aquí. Y vamos con el tercer grupo, que son los alcaloides del cornezuelo de centeno, ¿no? Los derivados de alcaloides del cornezuelo de centeno. Tenemos básicamente 2, la ergometrina o ergonovina, que es lo mismo, y la metilergometrina o metilergonovina, que es lo mismo también. ¿Ok? Vamos con el primero, y el segundo solamente son modificaciones puntuales. La ergometrina, bueno, es un alcaloide, como ya se mencionó, que se utiliza por vía intramuscular o endovenosa. Su inicio de acción es rapidísimo, 1 minuto por vía endovenosa y de 2 a 3 minutos por vía intramuscular, y su duración de efecto va de 1 a 3 horas. Se metaboliza en el hígado, se elimina en el riñón, ¿no?
En el caso de la metilergometrina, su inicio de acción es mucho más rápido, a los 30 segundos ya está haciendo efecto, y su duración es más prolongada, ¿no? Dura su efecto de 4 a 6 horas. Por eso suele usarse metilergometrina. Ahora, su mecanismo de acción es complejo. De hecho, la mayor parte no se conoce bien, pero en lo que se conoce, interactúa sobre receptores alfa-adrenérgicos, sobre receptores dopaminérgicos y sobre receptores serotoninérgicos. De hecho, la mayoría de los alcaloides derivados del cornezuelo de centeno se usan como fármacos para la migraña. Sin embargo, los efectos que generan en el útero han generado que algunos de ellos se utilicen como uteroestimulantes, como en el caso de la ergometrina y la metilergometrina. Se usan básicamente para dos cosas: para apoyar en el alumbramiento, en la salida de la placenta, y para prevenir la hemorragia postparto. Al igual que lo que habíamos visto hace un momento, como la carbetocina, la ergometrina no se utiliza cuando el feto está todavía dentro del útero, sino tiene que haberse evacuado la cavidad uterina para que se utilice. Entonces está contraindicado durante el parto y solo se usa en la fase de alumbramiento. Otras contraindicaciones son la hipertensión arterial o vasculopatías, por ejemplo, ¿no? Ahora, las reacciones adversas más frecuentes aquí son cardiovasculares: dolor pectoral, palpitaciones, dificultad respiratoria, hipertensión transitoria, arritmias en algunos casos, ¿no? Y náuseas, vómitos, cefaleas, tinnitus, que también se ven en estos casos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pregunten, chicos. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los tocolíticos o uteroinhibidores. Aquí realmente no es que existan fármacos tocolíticos, sino que distintas familias de fármacos que se usan para realmente cualquier otra cosa, excepto uno de ellos, y el uso aquí de estos fármacos básicamente es para evitar el parto pretérmino, en algunos casos en los que el producto todavía no ha madurado lo suficiente y que ya aparecen contracciones, ¿no? Entonces, no, en sí no son una familia de fármacos, sino son distintos fármacos pertenecientes a varias familias que tienen propiedades tocolíticas. Ahora, la mayoría de ellos, ustedes van a poder encontrar en sus lecturas una gran cantidad de fármacos, pero casi ninguno se usa. ¿Por qué? Por sus reacciones adversas y por su baja eficacia. Existen, por ejemplo, algunas prácticas para la tocólisis. Ustedes van a evaluar porque van a llevar como parte del seminario algunas cositas de hoy. Y van a darse cuenta que, por ejemplo, como parte del protocolo para tocólisis, se administra hidratación endovenosa. La hidratación endovenosa no ha demostrado prevenir o reducir el parto pretérmino. Y, por ejemplo, se utiliza una sustancia que es el sulfato de magnesio, que lo vamos a ver como el último de estos fármacos, que realmente tampoco ha demostrado eficacia en ensayos clínicos. Pese a eso, se utilizan y son parte del protocolo de manejo. Los mecanismos de tocólisis básicamente son dos, y es de alguna manera disminuir el calcio intracelular y de alguna manera hacer esto, ¿no? O sea, disminuir el calcio, porque habíamos dicho que el calcio lo que genera es contracción, y activar esto, ¿no? Activar esto, ¿para qué? Para que la vía del AMP cíclico o del GMP cíclico lo que hagan es inhibir, inactivar la sinasa de cadena ligeras de miosina, y de esta manera no puede haber contracción. Entonces son dos los mecanismos principales. Tenemos tres grupos, o bueno, cuatro básicamente. El primero, los únicos que son verdaderos tocolíticos, los antagonistas de oxitocina.
que los vamos a ver aquí. El único antagonista de oxitocina aprobado es el atosiban, y de hecho es el único fármaco propiamente tocolítico en sí mismo. Lo que hace el atosiban es compite con la oxitocina y bloquea los receptores de oxitocina. Se utiliza por vía endovenosa, llega y tiene efecto en 2 minutos, ¿no? Y se utiliza a partir de las 22 semanas de gestación en adelante. Ahora, es un fármaco súper seguro, es el fármaco ideal para la tocólisis. Lamentablemente es sumamente difícil conseguir en el país, como muchos de los mejores fármacos del mundo, pero realmente es el único tocolítico netamente en sí mismo. Sumamente seguro, las reacciones adversas son náuseas o vómitos y realmente reacciones adversas severas prácticamente no tiene, ¿no? Casi se pueden utilizar en todos los casos, salvo en un desprendimiento prematuro de placenta o en un cuadro de hemorragia vaginal. Pero después casi no hay contraindicaciones, es un fármaco sumamente seguro, muy efectivo y un tocolítico en sí mismo. El segundo, bueno, es el nifedipino, que pertenece a los bloqueadores de canales de calcio, que lo que hace justamente es lo que habíamos visto acá, ¿no? Bloquea la entrada de calcio, pero de los canales de calcio activados por voltaje. En cambio, el atosiban bloquea el receptor de oxitocina que bloquea estos canales de calcio de acá, ¿no? Se podría considerar que los calcio antagonistas, perdón, son tocolíticos o tienen el efecto tocolítico por el bloqueo del canal de calcio, pero realmente el único aprobado para su uso es nifedipino. Ningún otro se usa con esta finalidad. No, como ya hemos visto, impide el ingreso de calcio al interior de la célula, ¿no? Y básicamente se administra por vía oral, su biodisponibilidad es 70-80% aproximadamente, y tiene protocolos y pautas de manejo que ya lo van a ver ustedes en el seminario. Las reacciones adversas de nifedipino son básicamente mareos, cefalea, hipotensión, pueden llegar a generar hipotensión, y un efecto raro, pero que se ve en gestantes que tienen gestaciones múltiples, o sea, más de un feto, es el edema agudo de pulmón en la gestante, ¿no? Entonces, bastante ojo con eso también. El tercero son los AINES, que son básicamente inhibidores de síntesis de prostaglandinas. De los AINES reportados que se han utilizado alguna vez como tocolíticos tenemos 4, ¿no? El ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico y la indometacina. Ahora, actualmente el único aprobado para su uso como tocolítico es la indometacina. Pero no nos olvidemos que hay que tener sumo cuidado cuando damos un AINE a una gestante, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, porque podríamos de alguna manera generar algunas alteraciones. Si por ejemplo está y pasa, una gestante está en trabajo de parto, a veces iniciando, y por ahí estuvo resfriada, le dieron ibuprofeno, por ejemplo, y tiene problemas con la contractilidad, no logra tener buenas contracciones. Esto se ve bastante seguido. Entonces tenemos que identificar que la causa de esto puede llegar a ser un AINE. Ahora, si ya nosotros queremos usar un AINE, el único aprobado o eficaz es la indometacina, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que no solamente el AINE afecta la contractilidad muscular, sino que tiene efectos sobre el feto. Y no nos olvidemos que los AINES pueden generar un cierre prematuro del ductus arterioso y que como consecuencia podría generar hipertensión fetal, o podrían los AINES tener un efecto en el riñón fetal y generar oligohidramnios también, ¿no? Asimismo, el uso de AINES se ha visto asociado a hemorragia intraventricular, a enterocolitis necrotizante después de que nace el bebé.
Entonces hay que tener mucho cuidado con usar AINES. Y de hecho, para nada es primera elección, es una elección alternativa y nada más. Y hay que recordar que sus RAM son propias de los AINES en sí mismos, ¿no? Gastritis, hemorragia digestiva, úlcera péptica, elevación de enzimas hepáticas, oliguria como parte de su efecto renal, entre otros, ¿no? Y está contraindicado de la semana de gestación 32 para arriba. Entonces, básicamente como conocimiento, porque no debemos usarlo como tocolítico. Y por último, o bueno, penúltimo, los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿no? Como salbutamol, derbutalina, que habíamos visto, pero de ellos, el único con efectos o mejor dicho, aprobado en algunas partes del mundo como topolítico es el ritodrine, el único de esa familia. Pero igual, lo mismo que con los AINES. No nos olvidemos que tal vez una gestante asmática que esté utilizando, por ejemplo, salbutamol, podría tener dificultades al momento del parto por contracciones menos intensas o menos frecuentes de lo normal. Entonces, en el caso de ritodrine, como les mencioné, es el único agonista beta-2 adrenérgico aprobado para tocólisis, pero tiene un mal perfil de seguridad, ¿no? Tiene bastantes reacciones adversas cardiovasculares, taquicardia, hipotensión, arritmias, dolor torácico, y también genera riesgo de algunas complicaciones fuertes como edema pulmonar, acidosis metabólica, y en el neonato riesgo de hipoglucemia neonatal, justamente porque el agonismo beta-2 adrenérgico estimula el efecto de la insulina, no nos olvidemos de eso. Entonces podríamos generar hipoglucemia neonatal en un bebé. Ahora, como les mencioné, el sulfato de magnesio es sumamente controversial. En pautas internacionales dicen y se ha demostrado que no hay efecto. En la norma peruana se sigue utilizando, ¿no? Ahora, el sulfato de magnesio son ampollas que se administran endovenosamente, que tiene una unión a proteínas del 30%, se elimina por vía renal, casi no se metaboliza, y sus efectos básicamente es que el magnesio compita con el calcio y que desplace al calcio. Asimismo, deprime o disminuye la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y genera una relajación muscular generalizada. Ahora, el problema son sus reacciones adversas, ¿no? Un fármaco bien delicado. Genera oliguria, disminución de los reflejos y puede conllevar a un paro respiratorio, así como arritmias cardíacas. Entonces hay que tener mucho ojo y cuidado con este fármaco. No nos olvidemos también que tiene un antídoto en caso de intoxicación, que es el gluconato de calcio. ¿Okay? Y bueno, eso sería básicamente todo lo que tenemos hoy para poder compartir con ustedes. Esta semana, eh, el tema que acabamos de hacer. ¿Sí? Es importante que ustedes revisen, conozcan y sinteticen los esquemas de tratamiento según las normas técnicas peruanas. Por ejemplo, ¿no? Los esquemas de uso de oxitocina, los esquemas de uso de misoprostol, los esquemas de uso de sulfato de magnesio. En el transcurso de hoy o máximo mañana les voy a estar enviando a los grupos, cada uno su tema. Entonces lo que van a hacer, van a revisar la normativa técnica peruana, ¿no? Y van a poder hacer esquemas pequeños sintetizados de manejo. Por ejemplo, oxitocina para inducción del parto. Tal es la dosis. ¿Cómo se hace? Se administra, por ejemplo, una ampolla, se diluye en 1 litro de cloruro de sodio y se administra, pongamos, a 30 gotas por minuto. Para manejo de alumbramiento, por ejemplo, ¿no? Una ampolla de 10 unidades intramuscular dosis 1. Y así. Entonces, esos esquemitas de uso de algunos fármacos lo vamos a ver en el seminario, que va a ser súper corto y bastante puntual. Ahora, la segunda parte es los productos.
Los productos, bueno, ya imagino que lo están avanzando, es en base a los índices que hicieron para la primera unidad. Prácticamente en esta segunda unidad ya tendrían que presentar